¿qué vamos a ver hoy? 4 puntos muy importantes. Primero vamos a ver qué es administración, las organizaciones de una manera muy rápida, el proceso administrativo y finalmente el principio de la planeación. Como les dije, la clase pasada vimos cuáles eran esas etapas en la planeación y vamos a entrar ya un poco más a profundizar sobre los procesos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de administración, quiero preguntarles antes, ¿qué entienden ustedes por administración? El ¿Alguno? administrar los recursos. Pues Dime. es como el proceso o la ciencia la ciencia que nos ayuda a, como dice la palabra, organizar una empresa, un negocio, incluso nuestra vida, administrar, saber utilizar nuestros recursos, ¿no? Para mí. Sí, sí va por ahí. ¿Alguien más tiene idea de qué puede ser administración? Están muy calladitos hoy. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a hablar de administración, precisamente es un poco lo que mencionaba la compañera Sandra. Wilber, ¿quieres participar? ¿No, Wilber? Bueno, entonces les recomiendo los No, micrófonos. Dime. no sé. Listo, entonces les recomiendo por favor los micrófonos. Bueno, entonces retomando cuando estamos hablando de administración, precisamente es lo que nos decía la compañera. La administración, digamos, no es solamente para un proceso empresarial, sino que la podemos aplicar prácticamente en cualquier campo de nuestra vida. Entonces, acá, como dice la diapositiva, nos permite diseñar y mantener un ambiente donde un grupo de trabajo conformado por distintas personas trabajan de manera conjunta para lograr una meta de manera eficiente. Entonces, cuando estamos hablando de administración, estamos hablando básicamente de esa capacidad que tenemos de gestionar los recursos, tanto humanos como financieros, para obtener un objetivo de la mejor manera. Entonces, en las empresas, es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de administración, tenemos que enfocar esto a la generación de valor. Entonces, aquí más adelante vamos a ver lo que son las funciones del administrador. Entonces, si bien los roles al interior de una empresa son importantes, tenemos que tener presente que las funciones del administrador son fundamentales porque es este el que logra articular todos esos esfuerzos que cada integrante del equipo propone para lograr el objetivo. No solo para hacer que la empresa funcione, sino que, como les mencionaba, para que se genere un valor agregado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de administración, tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante que es eficaz y eficiente. ¿Alguien sabe la diferencia? Eficaz, profe, es algo que se hace, se maneja en el tiempo. Algo, por ejemplo, yo pido algo en una tienda, bueno, y me lo dan rápido, me hacen el proceso rápido. Y eficiente es cuando lo hacen bien, o son rápidos y lo hacen bien. Profe. Sí, va por ahí. Profe. Dime. Eficaz sería cuando uno cumple con el objetivo propuesto, ¿no? Digamos, en la organización. Y eficiente ya tiene que ver más con el uso de los recursos, de una manera adecuada. Exactamente. Entonces, lo que mencionan los compañeros es muy importante y Ever, lograste llegar al punto que quería. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que algo se hace, es eficaz o se hace o tiene eficacia al momento de realizarse, es esa capacidad que tiene una empresa, una persona de conseguir una meta, un objetivo. Pero algo importante es que cuando se habla de eficacia, no importa cuántos recursos yo
utilizo para conseguir ese objetivo. Mientras que cuando estoy hablando de eficiente, es hacer el uso de los menores recursos posibles para conseguir ese objetivo. Algo así sería como la ley del menor esfuerzo, podríamos verlo un poco. Yo puedo conseguir un objetivo sin tener que esforzarme tanto, usando de manera eficiente mis conocimientos, mis habilidades, y puede que otra persona, si se esfuerce mucho, le tome mucho trabajo, esa persona sería eficaz al momento de hacer ese trabajo, ¿listo? Entonces, para que tengamos muy presente esta diferencia. Entonces, acá nos dice que el éxito de una empresa y una organización está básicamente en la eficacia que tienen los procesos. Si bien al inicio es importante que se lleven a cabo procesos bien estructurados, que logre conseguir el objetivo, ya con el paso del tiempo vamos a ver que se van a transformar en unos procesos un poco más eficientes, es decir, que la empresa ya tiene esa experiencia para poder optimizar esos recursos en el orden de conseguir sus objetivos. ¿Listo? Entonces, la generación de valor es importante porque nos muestra que esos procesos son la visión de actividades que le generan un valor al cliente. ¿Listo? Entonces, todo el equipo de trabajo siempre tiene que estar articulado. ¿Para qué? Para que todas sus acciones generen aportes a la producción de ese producto, entendiendo producto como un bien o un servicio, ¿listo? Entonces, no es posible que una empresa ofrezca un producto al mercado sin que el personal que está detrás de toda esa producción no se comprometa con su labor, no esté comprometido con generar valor de alguna manera para ofrecer algo diferente al mercado. Entonces, es importante tener en cuenta que todos los procesos que se desarrollan al interior de una empresa deben optimizarse al mayor nivel posible, ¿listo? Para poder obtener los mayores beneficios. Acá les voy a mostrar un video que explica un poco más lo que es la generación de valor. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Sí, sí, sí. Sí, se escucha. Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Se escucha bajito. Hola a todos, bienvenidos a su canal de consultores expertos. Recuerden nuestro numeral, gerencia a la que hoy. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy particular y muy interesante para aquellos que son emprendedores, y es la generación de valor. Muchas veces ese emprendedor quiere vender sus productos, quiere llegar a una nueva cliente. Perdón, chicos, lo pauso un momento. Voy a poner en pausa la grabación para que no haya inconveniente y cuando termine el video vuelvo a retomar. A unos nuevos clientes, pero no tiene argumentos para hacerlo. O está desarrollando su producto, pero no sabe cómo llevarlo a otro nivel. Pues para todos aquellos está hecho este video, para que entendamos cómo podemos generar valor. Entonces, hay muchas teorías de generación de valor, de cómo lo vas a hacer, de cómo lo puedes modificar, de cómo lo puedes generar, pero hay muchas, digamos que entre tantas, muchas llegan a los mismos temas, ¿sí? Llegan al mismo contexto. Entonces, muchas te hablan de valor y te dicen que debo generar valor con mi propuesta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo intento? Primero tienes que ser distinto, tienes que ser diferente. Pero para poder ser diferente significa que yo identifique lo que hay en mí que me hace distinto. Eso no es fácil, o sea, no es fácil que tú digas cuáles son esos elementos de valor. Recuerden que esa era el lema de Apple, piensa diferente, hazlo diferente. Pero ¿cómo lo haces y que triunfe, que logre? Porque poder hacer las cosas de una forma distinta lo puedes hacer, pero que llegue a un feliz término. Entonces, ¿cómo puedo vender, llegar con mis productos a más clientes con esa generación de valor? Entonces, varios elementos. Primero, pensar distinto, pensar diferente. Pensar en lo que te hace original. Otro elemento que va a entrar ahí, ser apasionado, querer y creer en lo que haces. No dejarte desviar. Muchas veces arrancamos con unas ideas muy claras, pero por el camino las vamos cambiando. O aparecen nuevas cosas y entonces uno dice, voy a hacer
un helado de vainilla, y entonces estoy enfocándome en los ingredientes de ese helado de vainilla para que sea único, sí, pero me apareció el de fresa, y entonces yo empecé a pensar en el de fresa, y después me apareció, no, una llanta, entonces ahora voy a vender llantas. Entonces cuando uno se da cuenta, las personas se pierden su foco, pierden su eje de avance, y los procesos no llegan a un feliz término. Eso nos pasa generalmente. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a vender? Tengo que pensar en el otro. Es otro elemento que nos va a dar. O sea, miren que ya les he dado varios datos que hemos ido durante esta conferencia y ido resaltando, ¿cierto? Entonces, piensa diferente. Piensa qué te hace distinto. Ya van dos, ¿cierto? Genera valor con lo que haces. Entrégate a lo que haces. Estábamos en 4. Quinto, ten en cuenta al cliente. Muchas veces vendemos, pero nosotros no tenemos en cuenta el otro. Nosotros no estamos priorizando las necesidades del otro y tampoco las identificamos. Entonces uno dice, venga, pero ¿cómo identifico yo las necesidades del cliente? No, pues hagámoslo más fácil, preguntémosle al cliente, ¿cierto? Preguntémosle a las personas qué es lo que necesitan y cómo hacen eso, yo les genero la solución o el producto. No, miren que eso no funciona, porque el cliente nunca sabe lo que hace. O sea, lo que necesita. Él no sabe qué es lo que necesita. Entonces yo tengo que identificar ciertos elementos. Él me puede dar como esa concepción de qué elementos serían relevantes para él, pero él no me va a decir lo que necesita porque él no lo sabe. Entonces, eso es lo que nos falla, por ejemplo, en los procesos de disrupción. Cuando yo hago una innovación, pero quiero cambiar el concepto. Entonces, yo generalmente, si Ford cuando hizo el carro hubiese pensado, lo hubiesen puesto a pensar de la manera normal como se hubiese pensado en la época, entonces le hubiera puesto al caballo chancletas, le hubiera puesto al caballo tenis, porque como andaban eran caballos, entonces eso lo hubiera puesto, pero no, pensó en la rueda, pensó en el carro, pensó en el motor, pensó en otras cosas. Entonces la disrupción me lleva a pensar de una forma distinta. Entonces yo no le puedo preguntar a mi cliente qué quiere porque él no lo sabe, entonces tengo que llegar con esa propuesta innovadora. Y parte de pensar distinto. Entonces ahí empiezo a ver algo de innovación. Entonces yo tengo que mirar a un cliente, a un conjunto, a un sector poblacional segmentado muchas veces, ¿sí? Pero tengo que mirar con la solución propuesta. ¿Sí? Y eso es lo que me va a hacer interesante, porque ahí se cambia el contexto. ¿Sí? Cuando llegan X, acaba Blockbuster, acaba Decathlon, acaba todas las organizaciones o todas las empresas que en esos momentos hacían sí. Porque lo que pensábamos, inclusive los grandes, piensen que Sony sacó el Blu-ray, o sea, seguía pensando en discos cuando ya eso estaba mandado a recoger. ¿Sí? No nos pasa a los pequeños, pasa también a los grandes. Cuando ya está mandada a recoger las cosas, seguimos pensando en lo mismo. No, hay que pensar en algo distinto. Cuando vas a vender tus productos, cuando vas a vender tus servicios, pues tú tienes que pensar de una manera distinta, enfocado en las necesidades del cliente, identificándolas de alguna forma, caracterizándolas y llevándolas a un escenario que no sea el común. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces terminas con el champú de manzana que sabe a frambuesa. Y eso no es lo que queremos acá. Lo que queremos es encontrar valor en lo que hacemos. Entonces, cuando yo llevo productos de valor hacia el cliente y lo enfoco hacia sus necesidades, pues realmente voy a vender sus productos, realmente voy a vender mis servicios. ¿Por qué? Porque van a ser únicos. Tú puedes hacer la unión de lo que es la competencia, ¿sí? Las capacidades y tu cliente, y haces un diagrama de B con todo eso, montas un diagrama de B con esos tres elementos. Resulta que uno esperaría que uno debe estar en el centro. Resulta que no es así. Tú no debes estar en el centro de ese diagrama de B. Tú deberías estar en la parte superior, donde están tus competencias y están tus clientes. Tú no, donde están esos elementos de valor que empiezan a aportarle a lo que tú quieres hacer. Entonces, en términos generales, yo debo identificar las necesidades de los clientes. Debo poder comprometerme con esa relación de cambio. Debo no pensar de la misma forma como lo he pensado siempre y debo saber a quién me voy a llegar. Entonces, para conocer esas necesidades, debo segmentar muy bien a la población. Debo conocer, es mujer, es hombre, es niño, es mayor de 18 años, es menor de 18 años, estudia en el colegio, tiene colegio, está en la universidad, va al trabajo en moto, va al trabajo en cicla, se ríe, no se ríe, debo conocer. Y hacia allá es mi ejercicio de valor. Si tú quieres vender en tu organización, si tú quieres vender tus productos, debes de pensar en eso. ¿Cómo cambio el chip para que esto sea distinto? Para que llegue a esas necesidades.
para que se ubique dentro de lo que realmente se requiere en las organizaciones, dentro de lo que realmente se requiere en las personas. Debo poder llegar de alguna manera. Entonces, esos son elementos de valor que se generan en los negocios para implementar ventas, para implementar comercialización de servicios, comercialización de productos, para hacer cambios de verdad. Entonces, los invito a que piensen distinto, a que se enfoquen en esas necesidades de los clientes, a que lo hagan apasionadamente, a que quieran lo que hacen, porque cuando lo hacen apasionadamente van construyendo todo el tiempo. Hay una metodología que te dice, falla pronto. ¿Qué plato? Usted no me compra una gallinita, no compra una cosita, usted... Porque cuando lo estás haciendo... ¿De qué plata? Pregúntame a dónde. ¿Tú sabes muy bien de dónde? Daniel, ¿tienes alguna intervención? Porfa, los micrófonos, chicos. Ya va a acabar el video. Gracias. No haces fallas, estás corrigiendo el proceso. Entonces no se trata de hacerlo bien desde un comienzo para que termine bien. Se trata de que lo hagas muy rápido, pases muy rápido. ¿Para qué? En la marcha vas corrigiendo. Y eso te hace crecer porque tienes todo el tiempo la retroalimentación. Entonces, esos son los elementos como de valor que les puedo decir. Si quieren vender mejores productos, si quieren ofertar mejores servicios, llévenlo a un escenario práctico, identifiquen las compañías grandes, que eso es lo que hacen todas las compañías grandes. Ahora todas las compañías grandes, si ustedes se dan cuenta, están montando áreas de innovación. Las áreas de innovación es hacer esto, venga, ayúdenos a pensar esto distinto, cambiemos el producto, enfoquémonos en la necesidad, qué es lo que se quiere. Se quieren sabor a frambuesas, se quieren sabor a frutas, a chicle, qué es lo que se busca para poder llegar a esa necesidad. Bueno, amigos, esto ha sido en la sesión de hoy. Así. Por ejemplo, tener que Listo, volar entonces, esto. Sí. los micrófonos. Por favor. Alguien que me diga qué se le quedó de generación de valor. Gillian. Ay, profe, pues yo lo que entendí es que si uno va a crear empresa o se va a dedicar a algo, debe conocer el tipo poblacional al cual le va a ofrecer ese servicio. No puede empezar que es que hoy vendo naranjas, mañana manzanas y pasado mañana bananos, sino que cuando usted genera una empresa o empieza un negocio, debe conocer la necesidad y el tipo poblacional al cual se lo va a ofrecer. Eso lo entendí. Perfecto. Está muy bien el resumen que acabas de hacer. Sandra, ¿tú tienes alguna otra intervención? Sí, como dice Gillian, como tener el aspecto claro de qué vamos a ofrecer y no orientarnos en diferentes puntos porque de tanto que queremos abarcar no podemos salir airosos con algún proyecto, ¿no? Entonces es eso, como tener la proyección y la visión de ver los pros y los contras de nuestro negocio que vayamos a montar y asimismo estar pendientes como de las necesidades y las falencias para poder suplir eso. Entonces, como estar bien enfocados en lo que queremos y tener como clara nuestra meta o nuestra definición de nuestro negocio. Perfecto, digamos que el video sí les dejó lo que yo quería que les dejara muy presente y es básicamente mantenerse uno enfocado. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque entre más uno divague, pues no va a llegar a ningún lado. Creo que un compañero lo dijo en la clase pasada y es que el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve para llegar a ningún lado. Entonces, antes de continuar con esa parte, vamos a ver qué funciones tiene el administrador. Hace un momento ya les mencionaba que el administrador es, si bien no el más importante, pero sí el que tiene uno de los roles fundamentales dentro de la empresa. Entonces, dentro de sus funciones como administrador, vamos a encontrar 4. ¿Cuáles son esas 4? La planeación, la organización, la dirección y el control. Entonces, cuando hablamos de planeación, básicamente es qué queremos hacer, cuáles son esos objetivos, cuáles son esas estrategias, los planes, las normas y las metas que se requieren para poder empezar a establecer todo lo que se va a llevar a cabo. Ya después tenemos que tener esa información organizada. Como mencionaba Sandra, si no tenemos claro qué vamos a hacer, pues muy difícilmente vamos a encontrar la manera de alcanzar nuestros objetivos. Entonces,
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a estructurar? ¿Qué recursos vamos a necesitar? ¿Recursos de capital humano, financiero? ¿Con qué contamos en la empresa para poder organizar esos recursos y poder empezar a qué? A direccionar. Entonces, cuando estamos direccionando, tenemos que tener muy claro quién es bueno en qué. Entonces, esto nos va a permitir identificar las fortalezas de cada persona, en qué es bueno, qué se le da, dónde tiene más experiencia, conocimientos, para que apoye determinado aspecto. Entonces, en la dirección es muy importante que el administrador cuente con capacidades como la motivación, el liderazgo, la comunicación, el comportamiento individual y de grupo. No solo es como yo me siento trabajando en grupo, sino también cómo me comporto con individuo y si las tareas o las funciones que yo desempeño de manera individual logran generar algún tipo de aporte. Entonces, en la dirección es muy importante que el administrador siempre tenga un rol de liderazgo. Lo mencionamos la clase pasada, no se trata simplemente de ser jefe, sino de saber ser un líder y guiar un proceso. Y finalmente, en el control vamos a validar y realizar un seguimiento a lo que ya hemos implementado anteriormente. Entonces, acá vamos a tener cuestiones como las medidas, las comparaciones, ver cómo estábamos en un principio, cómo podemos mejorar para llegar a donde queremos estar. Entonces, qué procesos se pueden mejorar, qué procesos se pueden mantener y qué procesos definitivamente se descartan. Por eso es tan importante tener claro que el administrador desempeñe su función en cada uno de estos aspectos. Ya después tenemos los elementos de la administración. Esto es muy importante porque son esos factores o herramientas que son necesarias para llevar a cabo una buena administración. Entonces, cuando hablamos nuevamente de capital humano o de recursos, de las actividades, que es tener claridad en qué hacemos para evitar empezar a divagar y mantenernos enfocados. Entonces, si yo sé que en tantos años quiero que mi empresa esté tanto, esté facturando tanto y tenga tal reconocimiento, pues mantener esa meta muy clara para que precisamente, como decía la compañera al principio, no empiece yo vendiendo manzanas, que después llegó el banano, que después llegó la pera, sino mantenerme enfocado. Si yo quiero vender manzanas, pues voy a mantenerme en ese objetivo de manzanas. De pronto llegue otro tipo de manzana de otro lugar, pero siguen siendo manzanas. Es importante también tener en cuenta que es fundamental tener un poco de flexibilidad y no ser tan estrictos en este sentido. Entonces, personas o recursos, personas que tienen conocimientos que pueden nuevamente generar valor al proceso o al funcionamiento de la empresa, las actividades, la claridad en qué vamos a hacer para evitar que la empresa empiece a divagar y se mantenga lo más enfocada posible. Los objetivos, perdón, como ya lo hemos mencionado, claridad en dónde queremos llegar, para que así los trabajos que se realicen al interior de la empresa siempre vayan en pro de destinar los recursos de la manera más eficiente. ¿Cuáles son esos recursos? Recursos financieros, equipo, maquinaria, infraestructura. Y finalmente los métodos. Cuando hablamos de métodos, las estrategias, los conocimientos y las tecnologías que se van a adaptar a los puntos que hemos mencionado anteriormente para que así la empresa de manera eficiente logre sus objetivos. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta estos elementos de la administración para que el administrador los tenga presentes al momento de designar cada uno de sus roles que ya mencionamos aquí anteriormente. Después tenemos las organizaciones. Entonces, ¿qué entienden ustedes por organización? Es un grupo de personas que se dedican a unas tareas y a la administración, interactúan entre ellos para lograr un objetivo, unas metas. Sí, exactamente, Heidi.
Las organizaciones, como Heidi lo muestra o no lo expone, es un grupo de personas que establecen unas relaciones entre sí y van a hacer uso de determinados recursos para lograr un objetivo determinado. Entonces, en este orden de ideas hay ciertos factores que lo componen que son muy importantes tener en cuenta cuando nosotros vamos a hablar de organización. Entonces, por una parte, tenemos las relaciones entre personas. La organización siempre, siempre, siempre va a tener esto. No es posible que nosotros como individuos lo realicemos. Simplemente que la unión de cada uno de los individuos y los conocimientos que tiene va a permitir conformar este tipo de organizaciones siempre y cuando estos estén en la capacidad de entablar una relación, una interacción constante. ¿Qué más es importante tener en cuenta de las organizaciones? Que se van a realizar actividades coordinadas. Estas actividades tienen que funcionar siempre como un sistema. No se trata de decir, esta área hace esto, este grupo de personas hace esto y ya, porque eso no va a llegar a ningún lado. Simplemente va a lograr que se hagan un montón de esfuerzos que no van a tener un resultado. Entonces, que tal departamento hizo tal cosa y logró solucionar el inconveniente, pero la solución de ese inconveniente no generó, digamos que, un beneficio para la empresa ni un avance significativo, simplemente se trató de solucionar un inconveniente que en el momento surgió, pero a futuro no generó ningún impacto. Entonces, este tipo de actividades que se generan al interior de las organizaciones siempre tienen que estar coordinadas en el orden de qué, de trabajar como un sistema, de trabajar de manera articulada para poder alcanzar los objetivos. Ya luego tenemos como componente también muy importante las normas que definen cómo se van a relacionar esas personas y qué papel van a tener dentro de la empresa. Entonces, esto es básicamente la comunicación, que siempre tiene que caracterizarse por ser de manera asertiva en todos los contextos. Entonces, ¿quién se va a encargar de hacer qué funciones tiene cada persona? Para que así la empresa y cada uno de los individuos lo tenga claro. No se trata de que me llegó tal situación a la empresa y yo no soy la encargada, entonces lo mando para no sé dónde, porque no sé quién se encarga de eso. Entonces, por eso es tan importante la comunicación al interior de las organizaciones para determinar que cada uno de los individuos, a pesar de que trabajen, digamos, por grupos o por áreas distintas, tenga conocimiento de cómo está funcionando ese sistema. ¿Para qué? Para que todas las situaciones que se presenten en la empresa logren solucionarse de una manera articulada y ir motivando a la empresa o llevándola a la consecución de ese objetivo. Por otra parte, esto sí era lo que vimos la clase pasada, el proceso administrativo y sus etapas. Como les mencioné al principio, en esta clase nos vamos a enfocar un poco más en lo que es la planeación y las otras clases vamos a ir mirando lo de organización, dirección y control. Entonces, como lo mencioné arriba. No, y el cuerpo te lo va pidiendo. Yo ya cuando no sabe, el cuerpo le va pidiendo a uno ya el ejercicio. Pero nosotros fuimos una semana y... Sí, entonces, No. Adriana, ¿tienes alguna intervención? Profe, cierra Daniela, ¿qué es esa maricada suya? No me interrumpa. Profe, cierre los micrófonos, usted mismo lo puede todos los micrófonos. Disculpen, ¿pueden apagar el micrófono? Gracias. Ya lo silenciamos. Ok, qué bueno. Ay, perdón. Ya. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, la clase pasada vimos un poco por encima lo que es el proceso administrativo, entonces las etapas que lo componían, en un primer momento la planeación, la organización, la dirección y el control. En esta clase vamos a ver más que todo lo que es planeación y conforme vayamos avanzando en las otras semanas, iremos profundizando en organización, dirección y control. Entonces, de manera para recorderis, cuando nosotros estamos hablando de planeación, es lo que queremos hacer. Entonces, establecer los objetivos que la empresa va
a proponerse para llegar en determinado tiempo, cumplir con ciertas características. Cuando ya estamos hablando de organización, vamos a hablar de cómo vamos a lograr llevar esos objetivos a cabo. La dirección, ordenar todos los recursos, los esfuerzos, toda la información con lo que la empresa cuente para poder ir llevando un poco más a la práctica lo que ya se ha establecido anteriormente. Y finalmente el control, cuando empezamos a supervisar esas acciones que se están tomando, si están siendo las correctas, si no están siendo las correctas, si se puede mejorar algo, si podemos cambiarlo, etcétera. ¿Listo? Entonces, para iniciar, ¿alguien me puede decir qué es un proceso? Profe, buenas noches. Buenas noches, Diana. Un proceso son unas actividades con la cual la empresa define sus objetivos a largo y mediano plazo. Exactamente. Entonces, lo que dice Diana, un proceso son ese paso a paso, esas etapas por las cuales la empresa va a pasar para poder llegar a su objetivo. Entonces, es el proceso el que me permite a mí o a una empresa dar paso a que se lleve a cabo la administración de manera correcta al interior de esta. Entonces, sin un proceso, muy difícilmente se puede realizar una buena administración, una buena gestión de los recursos. ¿Por qué? Porque siempre es importante que la empresa tenga claro desde lo más primordial, es decir, que esas bases que consolidan esa empresa se establezcan de la mejor manera, lo más claro posible. Puntualizar en la información, en los objetivos que se quieren lograr, es importante y no solo para esto, sino para cualquier aspecto de nuestras vidas. Si nosotros tal vez vamos a crear una... los micrófonos. Si nosotros vamos a crear nuestra propia idea de negocio, nuestro propio emprendimiento, es importante tener en cuenta que paso a paso nosotros vamos a realizar para poder llevarlo a cabo. Entonces, no sé, yo tengo media idea de que quiero montar un restaurante, pero tengo más o menos idea que quiero que sea por este sector. Entre más específico y más puntual esto sea, muchísimo mejor para que yo pueda destinar así mis esfuerzos de una manera, digamos, más eficiente. Entonces, si yo sé que quiero tener un restaurante en la Candelaria, pues me voy a ir a la Candelaria a buscar locales que estén arrendando un restaurante, a buscar un local que estén arriendo para poner el restaurante. Si yo sé que tengo tanto presupuesto para ese arriendo, pues yo ya sé a qué locales puedo dirigirme o cotizar para no empezar a divagar en un local que tal vez sea muy costoso y no cumpla con mis necesidades. Entonces, es importante que esos procesos sean lo más específicos posibles para que asimismo yo pueda destinar mis esfuerzos de una manera más eficiente y controlada, que pueda tener un control de la situación, que pueda haber resultados, que tenga toda la información necesaria para que vaya poco a poco constituyendo el camino para lograr ese objetivo. Entonces, importante que tengamos muy en cuenta que sin un buen proceso es muy difícil llevar a cabo una buena administración, no solo de las etapas, sino de los recursos que tengo en mi empresa. En cuanto a la planeación, esta siempre va a tener un propósito. Entonces, ya hablamos de que la planeación es cómo vamos a hacer las cosas, qué vamos a hacer. Entonces, es importante que la planeación, como lo mencionábamos la clase pasada, que dijimos, esta es la importancia de hacer una buena planeación, es que nos va a permitir a nosotros reducir riesgos y así aumentar las posibilidades de éxito. Entonces, la planeación siempre va a reducir el impacto del cambio y va a evitar que yo empiece a desperdiciar los mismos recursos. ¿Por qué? Porque entonces, si yo ya sé a dónde me quiero dirigir, pues voy a tener claro que necesito tantos recursos para llegar a ese punto. Si yo no tengo seguridad en lo que voy a hacer, entonces pues voy a empezar a incurrir en gastos. Digamos, nuevamente retomando el ejemplo del restaurante.
Si yo no sé si un restaurante a mí en la Candelaria me va a funcionar, me va a ser viable, rentable, y yo arriendo un local sin saber eso, pues puede que los primeros meses yo destine un dinero a ese local que a la final no me va a generar beneficios a mí, sino simplemente gastos. ¿Y eso qué va a ser? Un desperdicio de un recurso que si yo hubiera tenido claro cómo usarlo, pues hubiera podido obtener mayores beneficios y verlo como una inversión. Entonces, ¿cuál es el propósito de la planeación? Que se seleccionen los proyectos y los objetivos, también las acciones, para que así se tomen las decisiones de elegir la acción más pertinente en relación a la consecución de ese objetivo. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta cuál es el objetivo de realizar un buen procedimiento de planeación en orden de obtener los objetivos que la empresa está estableciendo. Por otra parte, tenemos los principios de la planeación. Entonces, estos son estos 5 que vemos acá en las diapositivas. Van a ser precisión, flexibilidad, unidad, dirección, consistencia, participación y finalmente la rentabilidad. ¿Alguien me puede decir qué entiende por precisión? Algo exacto. Sí. Concreto. Tenerla clara. Ya uno. Israel. Escuchen. Se te escucha lejos. Lejos, espera, me pongo más cerquita entonces. Ahora sí me escuchan bien. Sí. Listo, profe, yo diría que es tener un punto claro, tener algo sólido. Es decir, yo voy a, frente al ejemplo que tú mencionabas ahorita del restaurante, es decir, tener una meta y un propósito claro, exacto, de cómo vas a funcionar. Sí, exactamente. Lo que dice Israel tiene mucho sentido y se está alineando con lo que hemos venido mencionando. Gustavo. De precisión, pues, sería tener datos concretos exactos acerca de un funcionamiento o de alguna actividad a realizar. Con eso no nos va a llegar a dar tanto riesgo. Exactamente. Manuel. No, profe, sería como tener claridad sobre un objetivo a tener. Sí, digamos que todo lo que han mencionado hasta el momento tienen mucha razón en lo que establecen. ¿Por qué? Porque la precisión me va a permitir a mí dejar a un lado esas decisiones que son un poco vagas, como les mencionaba, y volviendo con el ejemplo de las frutas, ¿será que vendo manzanas? ¿Será que después vendo piñas? ¿Será que vendo melones? Esas decisiones que uno lo ponen a dudar va a hacer que la empresa se retrase un poco más, bastante, en la consecución del objetivo. Entonces, si no se tiene claro, como se los he repetido 1000 veces, va a dificultar la operación de esa empresa. Tal vez para el momento en el que esa empresa ya pueda tener algo claro, habrá otra que lo haya hecho mucho antes porque sí tenía presente qué era lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Entonces, cuando nosotros estamos realizando un proceso de planeación, es muy, pero muy importante que al momento de establecer todas esas tareas, todos esos objetivos, todo lo que la empresa considera importante para llevar a cabo, seamos muy, pero muy puntuales. Entonces, con el ejemplo, yo voy a tener un restaurante que va a pagar un arriendo de 1 millón en la Candelaria, no sé cuánto sea un arriendo en un local en la Candelaria, simplemente es el ejemplo. Voy a pagar un local que va a pagar un arriendo de tanto, al mes va a tener tantos ingresos, va a vender tanto. Es decir, que todos esos objetivos, entre más específicos sea, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque conforme yo vaya avanzando, me voy a poder dar cuenta si lo que yo establecí está funcionando. Si de pronto no estoy obteniendo tantas ventas al día, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar para poder empezar a ver mejores resultados?
Ya después tenemos la flexibilidad y es lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, si bien yo tengo que tener muy claro a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, qué recursos necesito para llegar allá, la flexibilidad es importante porque me va a permitir a mí tener un margen para los cambios que se puedan presentar sobre la marcha. Entonces, se los mencionaba con el ejemplo de las frutas. Si bien yo no me voy a poner a divagar entre un melón, una sandía, una manzana, que uvas, que duraznos, pero sí puede haber un tipo de situación que se presente que me pueda a mí generar un aporte. Entonces, digamos con las manzanas. Yo estoy vendiendo manzanas rojas, pero encontré las manzanas verdes. De pronto en el mercado ya se está llamando más la atención la manzana verde, entonces me puede funcionar a mí. No quiere decir que yo me vaya a mantener simplemente establecido en un punto, sino que puede haber la posibilidad de que durante ese camino haya alguna situación que me genere a mí un aporte. Andrea, ¿tienes alguna intervención? Daniel. Daniel, ¿tenías alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, como les mencionaba, la flexibilidad es importante porque nos va a permitir tener un margen de las situaciones que se puedan presentar en el camino y que me puedan generar un aporte a mi idea de negocio o al objetivo que yo estoy teniendo en ese momento. Ya después tenemos la unidad de dirección. Entonces, ¿alguien me puede indicar qué se le ocurre por unidad de dirección? Profe, Dime. tendría que ver ya con una persona que se encargue como de administrar, ¿no? La organización o la empresa, darle un norte, un rumbo a nuestro proyecto. Sí, sí va un poco por ahí. ¿Alguien más? ¿Sandra? Sí, pienso yo que sería La función de como, cada uno también. que sería como tener claros ya de las metas propuestas o los objetivos y que sea una persona quien dirija todas esas metas o esos objetivos. Sí. También puede ser que sea un solo plan en general. Se me ocurre. Eso es muy importante, Jessica. ¿Sandra? ¿O Anderson? Pues para mí es que la unidad de dirección, que todos estén enfocados hacia un mismo objetivo. Desde el más alto rango, que es el que imparte pues hacia dónde deben dirigirse, y los más bajos, que es lo que la cara al cliente, sepan hacia dónde está enfocado para ir hacia un mismo lado. Sí. Marcial o Cristian, ¿tienen algún otro aporte? No, era lo mismo. La unidad de dirección es que todos los que componen el emprendimiento o la empresa vayan por el mismo camino, tengan el mismo objetivo. Sí. Profe. Dime. Bueno, no, yo pensaría que pues allí hablándose de planeación de empresa, debería estar la cabeza principal el que dirige, que lleve a cabo los objetivos, ¿no? En este caso, pues se me ocurre, sería un gerente, ¿no? Entonces el que tendría que tener claro la unidad de dirección, que es el que manda, organiza, por decirlo de esa manera, la empresa, que todos vayan con el mismo objetivo y que él sea que direccione ese objetivo. Exactamente. Todo lo que han mencionado. ¿Hay otro Cristian que quiere tomar la palabra? Cris, profe. Cris, ay, qué pena contigo. Es que Tranquila. No, pues yo entiendo unidad de dirección como la ruta a seguir. Como decía el primer compañero, como enfocar
mi proyecto a un punto de llegada, o sea, hacia dónde quiero que se dirija. Exactamente. Lo que han mencionado todos Profe, tienen, dime. perdón, profe. Yo pensaría que la unidad de dirección es donde se toman las decisiones, donde se realiza la integración del grupo social que va a realizar dicha actividad, donde debe haber motivación, donde debe haber comunicación y por último una gran supervisión para que todo nos salga bien. Exactamente. Digamos que Alejandra hace mención algo que es muy importante y va enfocado un poco más a lo que son habilidades blandas, la motivación, la capacidad de generar en ese equipo de trabajo una autonomía, unas ganas de que quieran generar aportes, que sientan pasión, como lo vimos en el video por lo que están haciendo, también es muy importante en lo que es la unidad de dirección. Entonces, siempre que hablemos de unidad de dirección, vamos a hablar de que solo va a existir un plan general y todas las funciones que se desglosen de ese plan deben estar coordinadas. Entonces, los aportes que hicieron cada uno de los que participó realmente tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque sin un plan general, difícilmente la empresa va a lograr saber qué hacer. Entonces, como les dije hace un momento, es importante que todo esto funcione como un sistema, que esté articulado y no que este trabaje por este lado y este por el otro, porque de esta manera nunca se va a conseguir, digamos, avanzar de manera significativa en la empresa. Ya después tenemos la consistencia de participación. Esto es básicamente muy relacionado con lo anterior. Daniel. Profe, Dime. qué pena, una consultica. ¿Tú me podrías dar, digamos, como 2 palabras claves de lo que es precisión y flexibilidad? Qué pena contigo. Precisión y flexibilidad. Palabras claves. Cuando hablamos de precisión, ser puntuales. De no generar, de no ser vagos en la definición de esos objetivos que la empresa se está estableciendo. Y cuando hablamos de flexibilidad, es dar un espacio o tener un margen para las situaciones que se puedan presentar. Listo, gracias. Listo, perfecto. Entonces, continuando con la consistencia participación, tiene mucha relación con lo que estamos viendo en los puntos anteriores. Entonces, es tener la capacidad de articular de manera consolidada, bien estructurada, esos recursos y funciones con los que cuenta la empresa. ¿Para qué? Para poder desarrollar las actividades, para tener objetivos que se desarrollen de manera nuevamente eficiente. La eficiencia es muy importante en todo este proceso porque no se trata de que solamente hagamos esfuerzos y no veamos que llegamos a ningún lado, porque finalmente es esto lo que va a permitir que la empresa avance. En el video lo mencionaban y es muy importante. No sé si a ustedes se le quedó esa parte, el señor decía que uno tiene que fallar pronto. Entonces, más rápido uno falle, pues más información y más retroalimentación va a tener para corregir sobre la marcha e ir adquiriendo mucha más experiencia. Entonces, de manera general, cuando nosotros hablamos de consistencia en la participación, vamos a hablar de la articulación, de todo lo que tiene la empresa a la mano para poder llegar a donde quiere estar en determinado tiempo. Ingrid, ¿tienes alguna duda o aporte? Listo. Y finalmente tenemos la rentabilidad. Digamos que de cierta manera la rentabilidad a nosotros nos va a permitir medir qué tan eficientes hemos sido en esos 4 puntos anteriores. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que mirar que se haya manejado una coherencia entre los beneficios que se están obteniendo y los costos o los gastos que ha implicado llegar a ese objetivo. Entonces, si en definitiva yo invertí demasiado dinero, demasiado esfuerzo, capital humano, estrategias y no estoy viendo ningún resultado, pues definitivamente esa planeación o ese plan, ese trabajo que se generó no está siendo
viable para mi empresa. Entonces, tengo que mantener esa coherencia y es parte de lo que es más adelante el control, tener claro que los beneficios que yo esté, los esfuerzos que yo esté designando a lograr ese objetivo me estén significando una ganancia o un aporte para la empresa. No sé si tengan alguna duda en cuanto a estos 5 puntos. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto al punto 4 de consistencia, participación. Es un mismo conjunto, consistencia, participación, porque la definición, o sea, no sé por qué la palabra referente a lo que tú explicas es que es tener esa capacidad de articular los recursos de esa empresa para el desarrollo. Entonces, no sé, quisiera como explicar un poquito más sobre eso de consistencia. O sea, no le hallo yo en un sentido ahí. Qué pena, profe, gracias. Claro que sí, Cristian. Digamos, sí están las dos relacionadas. ¿Por qué? Porque yo les hablaba efectivamente de articular esos recursos y esas funciones. Entonces, todas las actividades que se designen tienen que ser, tener unas bases, estar bien establecidas para poderse llevar a cabo. Si yo empiezo a destinar un recurso que no tiene una buena consistencia, no va a ser significativo para la empresa y lo que ella quiere, pues difícilmente voy a lograr tener una buena participación. Y cuando hablo de participación, hablo precisamente de los esfuerzos de los cuales cada individuo que conforma ese equipo aporta en el establecimiento del plan. Entonces, establecer recursos que tengan una buena consistencia, que sean viables, que sean bien importantes para la empresa y generar una participación. En este sentido, si la empresa va a contar con unos buenos recursos, se va a facilitar la participación y la apropiación de los mismos para lograr el objetivo. No sé si fue un poco más claro. Sí, profe, ahora sí me quedó claro en cuanto que es la base, ¿ya? Es como lo que sostiene. Y las personas entonces hacen la consistencia para lo que yo quiero hacer. Esa me quedó más clara. Gracias, profe. Listo, listo, perfecto. Entonces, rentabilidad, como lo estábamos mirando, una palabra muy puntual para tener esto en cuenta, la coherencia. Entonces, que los beneficios estén alineados a que se esté haciendo una buena designación de recursos. Entonces, que los costos, los gastos, las inversiones que se realicen realmente estén generando beneficios que aporten a la empresa. Por otra parte, tenemos la aplicación de esa planificación. En este sentido, vamos a ver lo que se tiene que realizar cuando se establece cada uno de los aspectos. Entonces, cada una de estas etapas tiene ciertos factores que lo van a constituir. Entonces, ¿qué se va a vender? Cuando hablamos de un producto, siempre va a ser un bien o un servicio. ¿Qué va a ofrecer mi empresa al mercado? Los micrófonos, chicos, por favor. Luego de que ya yo tengo claro cuáles son las características de ese producto que planeo ofrecer al mercado, a quién se lo voy a vender. Entonces acá ya va un poco más la segmentación de ese mercado. Si se lo voy a vender a una empresa, a familias, a personas, a una institución, a una universidad, ¿a dónde va designado ese producto que yo estoy consolidando? ¿Dónde lo voy a vender? ¿En una plaza, en un domicilio? ¿Si lo voy a vender por internet? ¿Si voy a arrendar un local para poderlo vender? ¿Cómo lo voy a dar a conocer? ¿Qué estrategias publicitarias de marketing yo tengo que revisar para poder hacer que mi producto llegue al cliente? Algo muy importante aquí y va relacionado con la segmentación es que si yo voy a ofrecer algo para adultos mayores, pues no va a tener sentido que yo lo promocione en redes sociales. ¿Por qué? Porque el adulto mayor no es precisamente una persona que esté pendiente del celular, que tenga, por ejemplo, Instagram, Facebook, entonces no va a tener ningún efecto que yo promocione un producto donde mi segmento de mercado no lo va a entender o no le va a llegar la información. Los precios, a cuánto lo voy a vender, cuál es la oferta que tiene el mercado de ese producto en el momento, la calidad y la cantidad de mi producto, qué valor agregado yo le voy a generar a ello para que el cliente prefiera el mío y no el de la competencia. Y cuándo se va a vender este, si va a tener una fecha fija,
si va a tener una venta, digamos, periódica o va a ser de manera constante. Por ejemplo, hay productos que se venden en ciertas temporadas del año, digamos, los árboles de Navidad simplemente se venden en diciembre. No sé si ustedes saben, el helado la paleta Drácula, únicamente la venden en octubre, según estaba revisando en internet. Entonces, es muy importante determinar cuándo se van a vender nuestros productos, si tienen alguna característica que se adecua de pronto a alguna temporada del año, para que así este plan trabaje de manera conjunta y no me ponga yo de pronto a realizar una publicidad para un producto que simplemente se va a vender en octubre y empiece a hacer publicidad en enero o en marzo. ¿Listo? Entonces, la planificación al momento de aplicarse tiene que tener muy presente estos puntos para que se lleve a cabo de la manera más eficiente. Esto, ¿han escuchado hablar alguno del modelo Lean Canvas? No, profe. No, señora. Nadie ha escuchado el modelo Lean Canvas. Nada, profesor. Yo sí, profe. ¿Quién dijo que sí? Laura. Laura, ¿qué has escuchado del modelo Lean Canvas? Pues, profe, es un modelo que se utiliza para la formulación de planes de negocio principalmente, y es un modelo en el cual uno pone diferentes, ¿cómo se puede decir?, aspectos de información acerca del proyecto que quiere formular. Por ejemplo, el problema, la solución, el segmento de clientes, la publicidad o la forma de distribución, los ingresos, los costos y bueno, algunas otras cosas más. Pero básicamente se utiliza pues para esos proyectos principalmente de empresas que uno quiera empezar a poner o evaluar. Exactamente, digamos que el resumen que hizo Laura es muy bueno porque es básicamente eso el modelo Lean Canvas. En internet van a encontrar diferentes versiones, pero todas van enfocadas básicamente a lo mismo. Digamos, hay unos que acá en lugar de socios clave, tiene el planteamiento del problema, la pregunta problema, los objetivos. Entonces, el modelo Lean Canvas, que es básicamente un gráfico, una tabla, un cuadro que me permite a mí plantear mi idea de negocio de manera resumida, pero muy puntual y muy precisa. Entonces, en este caso, el que vemos acá nos hace referencia a cuáles son mis socios clave, cuáles son las actividades clave que yo voy a desarrollar en mi idea de negocio, cuál es ese valor agregado que yo le estoy dando a mi producto, las relaciones que tengo con el cliente, los segmentos del cliente, los canales, cómo voy a dar a conocer el producto al cliente, cómo se lo voy a llevar, qué recursos necesito yo para poder llevar a cabo mi idea de negocio, los costos y las fuentes de ingreso. Entonces, ¿qué necesito invertir en ese negocio y de dónde voy a obtener los ingresos? Esto, como les dije, vamos a encontrar muchas versiones en internet. Acá les muestro. A ver. Pero siempre van a ir enfocados en lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son esas métricas claves? ¿Qué me permite a mí medir que mi idea de negocio está teniendo un ingreso o está funcionando? Si de pronto yo tengo una página web, ¿cuántas personas están ingresando a la página? ¿Cuántas se mantienen en ella? ¿Cuántas simplemente entran y se salen? Los canales, el segmento de clientes, flujo de ingresos y estructura de costos. Entonces, para llevar esto un poco más a un ejemplo que ustedes creería yo han conocido, es el caso de Uber. ¿Listo? Entonces vamos a ver un video que explica este modelo aplicado a lo que es Uber. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, sí, señora. Pues no tan nítido, pero sí, profe, se escucha. Vamos a subirle un poquito más. Voy a detener la grabación mientras se reproduce el video y ya la retomamos.
tal amigos? Mi nombre es Ricardo Aguilar y hoy vamos a estar revisando o creando el modelo de negocio de la empresa Uber. Lo primero que hacemos es generar nuestro Canvas con cada uno de los 9 bloques. El primero, oferta de valor. Segundo, segmentos de mercado. El tercero, relación con clientes. El cuarto, canales. El quinto bloque, actividades clave. El sexto, recursos clave. Socios clave. Estructura de costos. Y por último, fuentes de ingreso. Una vez que tenemos la vista general de nuestro Canvas, escribimos la descripción, información de quién lo está realizando. Importante es poner la fecha y la iteración con la que estamos trabajando. Esto nos permitirá constantemente seguir avanzando con él. Iniciamos con el bloque segmentos de mercado, en el cual identificamos quiénes son los principales actores que debemos de conocer. El primero son los usuarios que usan la plataforma de Uber, los cuales los podemos clasificar de la siguiente forma. Son personas que no cuentan con automóvil, no quieren manejar, buscan viajar con estilo y buscan un servicio de calidad. Para este segmento de mercado tenemos que identificar claramente cuál es su oferta de valor. En este caso, la oferta de valor es los tiempos reducidos. Chicos, los micrófonos, por favor. Reducidos de respuesta. Profe, la imagen está quieta, no se ve el video en movimiento. ¿Se ve quieto? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, está detenido, solo se escucha la voz. Está pausado. Ok, Se vamos escucha, a, pero la imagen queda pausada. vamos a cargarlo otra vez a ver si de pronto es el internet. ¿Ahí se está moviendo? No. No, profe. No. No, señora. Profe, creo que igual debe reanudar la grabación porque cuando usted la para, es que a nosotros se nos congela. Ok, creo que sí, sí tienes razón en eso. ¿Ahí sí se está moviendo? Sí. Sí. ¿Qué tal, amigos? Soy Ricardo Aguilar y hoy vamos a estar realizando o creando el modelo de negocio de la empresa Uber. Lo primero que hacemos es generar nuestro Canvas con cada uno de los 9 bloques. El primero, oferta de valor. Segundo, segmentos de mercado. El tercero, relación con clientes. El cuarto, canales. El quinto bloque, actividades clave. El sexto, recursos clave. Socios clave. Estructura de costos. Y por último, fuentes de ingreso. Una vez que tenemos la vista general de nuestro Canvas, escribimos la descripción, información de quién lo está realizando. Importante poner la fecha y la iteración con la que estamos trabajando. Esto nos permitirá constantemente seguir avanzando con él. Iniciamos con el bloque de segmentos de mercado, en el cual identificamos quiénes son los principales actores que debemos de conocer. El primero son los usuarios que usan la plataforma de Uber, los cuales los podemos clasificar de la siguiente forma. Son personas que no cuentan con automóvil, no quieren manejar, buscan viajar con estilo y buscan un servicio de calidad. Para este segmento de mercado tenemos que identificar claramente cuál es su oferta de valor. En este caso, la oferta de valor es los tiempos reducidos de respuesta. Tenemos también que se cobra el servicio por kilómetros recorridos, siempre teniendo la visibilidad en la información del precio de la tarifa que nos van a cobrar, la información del conductor y por último tenemos la visibilidad de la ruta con la que estamos transportando. Eso nos da seguridad en el servicio que estamos tomando y es algo que en ese momento de que salió Uber no había nada en el mercado. En este caso los voy a marcar en color azul, tanto la oferta de valor como el segmento de mercado para tener clara
claramente identificado que uno pertenece al otro. Posteriormente, identificaremos otro segmento de mercado. En este caso son los conductores del servicio de Uber. A esto los podemos clasificar de la siguiente forma. Son dueños de automóviles que buscan otra fuente de ingresos, bueno, en algunos casos como la principal fuente de ingresos, que les gusta manejar y que desean ser socios de dueños de automóvil en el caso de no contar con uno propio. Para este sector también identificamos su oferta de valor. Lo primero que identificamos es una fuente de ingresos extra a la que normalmente cuenta la persona y, como también lo decíamos, puede ser la principal fuente de ingresos. Otra de las ventajas que se le ofrecen a los conductores es la flexibilidad, tanto en días de trabajo como en horarios. Y por último, le brinda lo que es la facilidad de pago para recibir sus ingresos. En este caso, voy a marcar en un círculo de color café la oferta de valor junto con el segmento de mercado. Al momento de verlo completamente, nos favorece el tenerlo marcado de esta forma. Después continuamos con la sección de relación con clientes. En la parte de relación con clientes, dado que es una plataforma que se maneja en Internet, social media, es la principal relación que tienen con los clientes. Otra de las formas que tienen para relacionarse con los clientes es por medio de las reseñas y las calificaciones que se le dan a los conductores. Y por último, ofrece una plataforma de soporte técnico tanto para los usuarios como para los conductores. Después identificamos los canales con los que Uber hace llegar su oferta de valor a sus segmentos de mercado. La principal, dado que la plataforma así lo es, son las aplicaciones móviles, tanto en las versiones de Android, Windows Phone y iOS de Apple. Y por último, pues los sitios web, tanto el personal y de terceros. Después continuamos con lo que es la sección de actividades clave, en donde la principal actividad es el desarrollo de la plataforma, tanto de las aplicaciones como los sistemas de soporte y administración. Por otro lado, otra actividad clave es la evaluación de lo que son los conductores y toda la parte de administración de contratos con ellos. Y por último, pues las actividades de marketing y ventas que requieren para colocar la marca. Henry, ¿tienes alguna duda? Henry. Creo que no. Manuel, ¿tú de pronto que tienes el micrófono activado? No. Después continuamos en la sección de recursos clave. Los principales recursos clave con los que requiere Uber para operar es la plataforma tecnológica, toda la infraestructura de plataforma tecnológica, y por otro lado, lo que son los skills y de los conductores, lo que son los expertos en la materia. Después continuamos con la sección de socios clave. ¿Cuáles son los socios clave? Principalmente son nuevamente los conductores, que son encontrados tanto como socio clave, dado que ellos son los que cuentan con los automóviles y los skills, pero también son clientes porque requerimos mantenerlos contentos. Posteriormente tenemos a lo que son los proveedores de los mapas. Uber no tiene mapas propios, por lo tanto requiere esa característica buscarla en un tercero. Y por último, los inversionistas, que esos permiten la viabilidad económica del negocio. Después, contabilizamos lo que son las actividades, los recursos clave de manera monetaria para identificar cuál es nuestra estructura de costos, donde descubrimos que los principales costos son la infraestructura tecnológica, el grupo de colaboradores que tiene de planta para operar el negocio, y por último tenemos identificados las actividades de marketing y ventas para lo que es la colocación de la marca, principalmente. Ahora nos vamos a lo que es la sección de fuentes de ingresos, que básicamente es
todo lo que le estamos vendiendo a nuestros clientes. Y bueno, en el caso de Uber, es una plataforma de servicio de transporte privado y se cobra por medio de una tarifa de kilómetro recorrido, la cual es calculada con respecto a la demanda que se tenga en el momento. Y también cuenta con una serie de servicios como por ejemplo Uber Taxi tradicional, Uber Black como mejores vehículos, Uber X, Uber Pool, Uber SUV y Uber Car. Y bueno, y cada vez salen nuevos servicios. Con esto vemos, pues, con el Canvas vemos una vista completa de lo que es todo el negocio. Desde aquí podemos saber exactamente cómo opera. También nos permite generar nuevas hipótesis, las cuales podríamos probar haciéndole las modificaciones a nuestros Canvas, o podríamos modelar un nuevo negocio. Espero que este video les sea de utilidad. Si te gustó, síguenos en nuestra red. Listo, perfecto. Entonces, ¿les quedó un poco más claro qué es un modelo Lean Canvas? Muy claro. Listo, perfecto. Esa es la idea. Entonces, como lo mencionaba el video, estos tipos de modelos que nos permiten a nosotros tener un panorama muy general y muy puntual de cuál es cada uno de los aspectos que esa empresa está manejando. Entonces, digamos que el video fue muy específico y en la mención de cada uno de esos aspectos para dejarnos claro. Uber es uno que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos acá, pero con toda la situación, digamos, en términos legales que ha enfrentado, ha tenido que cambiar ciertos aspectos, pero en su esencia se mantiene siendo lo mismo. No sé si tengan alguna duda, una inquietud de lo que vimos hoy o del modelo Lean Canvas.